Hola a todos, bienvenidos a la clase de biología de esta semana. Os recuerdo que hasta ahora habíamos hablado sobre los factores abióticos que afectaban a los seres vivos en los distintos ecosistemas. Hoy vamos a comenzar a hablar de los factores bióticos. Os recuerdo que son esos factores que se establecen entre los seres vivos y que solamente dependen de los seres vivos, de la presencia de los seres vivos. Bueno, pues estas relaciones bióticas, porque realmente son relaciones, porque recordáis que son interacciones entre seres vivos. Podemos hablar de factores bióticos o de relaciones bióticas, prácticamente es lo mismo. Estas relaciones son o pueden ser de dos tipos, las intraespecíficas y las interespecíficas. Vamos a comenzar por hablar de las interespecíficas, es decir, las que se hacen entre organismos de especies diferentes, por eso de interespecíficas. Luego lo haremos de las intraespecíficas o dentro de la misma especie. De momento empezamos por las interespecíficas, especies diferentes. Esas interacciones entre seres vivos pueden ser beneficiosas, pueden ser perjudiciales o pueden resultar indiferentes. Y empezamos por, como tenéis ahí escrito, por el mutualismo. Es una reacción biótica en la que hay beneficio, pero beneficio mutuo, es decir, las dos especies que interaccionan, las dos resultan beneficiadas. Esa interacción es ventajosa para las dos especies. Ese beneficio, pues, puede estar perfectamente relacionado, por ejemplo, no sé, con la alimentación, por ejemplo, o con la protección de los organismos. Bueno, hay muchos ejemplos. Aquí tengo que deciros que hay un caso muy especial de mutualismo, que es la simbiosis. Supongo que os suena esto. Simbiosis es cuando esa relación de ayuda mutua entre dos especies es todavía mucho más estrecha que el mutualismo. Porque los organismos que viven en simbiosis es que dependen el uno del otro. Es decir, no pueden ya prescindir de esa interacción, no pueden vivir separados. Hay una simbiosis. Os sonará, me imagino, los líquenes. Me imagino que lo habéis estudiado alguna vez, que es una simbiosis entre un hongo y un alga. No pueden separarse esos dos individuos, esos organismos, porque si los separas, morirían. Ya hay una dependencia. El hongo coge la humedad del ambiente y el alga, por ejemplo, hace la fotosíntesis en este caso. Y dependen el uno del otro. Os pongo algunos ejemplos más. Por ejemplo, de mutualismo, el colibrí con las plantas. Pues el colibrí beneficia a las plantas porque poliniza sus flores y a su vez el colibrí se alimenta del néctar. Esto no es simbiosis porque puede ser que esa planta se polinice por otros insectos o otros seres vivos, no depende solo del colibrí. Un caso de simbiosis, por ejemplo, sí es nuestro cuerpo, el ser humano, con la microbiota, con todas esas bacterias y otros microorganismos que viven dentro de nuestro intestino. Pues dependemos ya el uno del otro, incluso, como os he dicho muchas veces, actualmente hay cada vez más evidencias de la gran importancia de la microbiota en nuestra salud. Porque, bueno, por muchas razones que podríamos hablar largo y tendido, pero sí os vuelvo a insistir de lo importante que es cuidar nuestra microbiota y para ello hay que cuidar nuestra alimentación. Porque si no nos alimentamos correctamente, las bacterias que van a proliferar en nuestro intestino no van a ser las bacterias que nos interesan, sino van a ser otras bacterias que no son las beneficiosas. Volvemos a recuperar la importancia de la alimentación. Vamos a más ejemplos de relaciones bióticas interespecíficas. Y hablamos ahora de dos, comensalismo e inquilinismo. Y las estudiamos juntas porque son dos relaciones bióticas en las que tanto una especie, bueno, repito, una de las especies resulta beneficiada y a la otra le da igual, no se ve afectada. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Bueno, pues cuando hablamos de comensalismo es porque el beneficio de una de las especies es el alimento. Y cuando hablamos de inquilinismo es porque el beneficio es la protección. Pero en definitiva, una se ve beneficiada y otra pues le da un poco igual. Ejemplo de comensalismo, por ejemplo, los animales carroñeros. Por ejemplo, se benefician de la caza de los depredadores, pero claro,
El depredador le da igual. Tú te comes los restos que yo he dejado. Al otro le da igual. Y una de inquilinismo puede ser, por ejemplo, pues las orquídeas. Estas orquídeas viven sobre otras plantas, sobre unos árboles. Al árbol le da un poco igual. Al árbol no le afecta nada que viva ahí la orquídea. Pero la orquídea sí se ve beneficiosa porque, como está más alta, pues consigue mejor luz. ¿De acuerdo? Vale, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de otro factor biótico también interespecífico que es la depredación. Que la depredación, esto lo conocéis, ¿verdad? Es una relación biótica en la que una especie, una de las especies, es el depredador. Entonces, este lo que hace es cazar y alimentarse de otra especie viva, importante, ¿no? Una especie que está viva, por tanto hay que matarla o no, ahora veremos, que es la presa. El depredador se alimenta de la presa. Vamos a hablar aquí de tres posibles tipos de depredadores, que son los depredadores verdaderos, los ramoneadores y los parásitos, el parasitismo. El depredador verdadero es aquel que mata a su presa y se la come, bien parcial o bien totalmente. Y además durante su vida pues se come un gran número de presas. A lo mejor esto os ha sonado un poco raro porque dice, bueno, el depredador siempre mata a su presa, no siempre. Por ejemplo, el ramoneador, que es otro tipo de depredación, este lo que hace es no matar a su presa, sino se come una parte de la presa. Y esa parte se va restableciendo durante el tiempo. Claro, si tú os estáis imaginando a un león que se come una pata de una gacela, esa pata no se restablece. Pero si yo os digo que un animal herbívoro, por ejemplo una vaca, está comiéndose la hierba vuelve a crecer. Y la hierba es un ser vivo. Por tanto, los ramoneadores pueden ser los animales herbívoros fácilmente. Se alimentan de un ser vivo, que es la hierba, pero esa hierba no la mata. Se come una parte y se restablece con el tiempo. Curioso, ¿verdad? Por ejemplo, los mosquitos serían otro tipo de ramoneador. Los mosquitos que chupan la sangre. Los mosquitos son depredadores con nosotros, con los seres humanos. Se comen una parte de nuestro cuerpo, la sangre, que bueno, se restablece, no nos matan, afortunadamente. Y el parasitismo, pues, sería también una relación biótica en la que el parásito se beneficia de otro, que se llama hospedador, y además le causa un perjuicio. Además hay un perjuicio. El parásito, además, tengo que deciros que normalmente no le interesa matar al hospedador, porque si lo mata se carga donde él vive. Entonces no le interesa matarlo. Normalmente esa acción no conduce a la muerte del hospedador. ¿Vale? Ejemplos de parásitos, sabéis que hay muchos, por ejemplo, los microorganismos patógenos que nos causan enfermedades. ¿Vale? Por ejemplo. O los piojos, a lo mejor os sonarán, ¿no? Piojos con las personas, son ejemplos de parásitos. O las sanguijuelas, por ejemplo. Bueno, hay un montón de ellos. Y para terminar las relaciones interespecíficas, os hablo de la competencia. La competencia se produce cuando dos especies pues, utilizan un mismo recurso que es limitado, por tanto, tienen las dos que competir para lograr ese recurso. Por tanto, las dos especies resultan perjudicadas, incluso la que gana, ¿eh? Porque la que gana en la competencia ha tenido que emplear más recursos que si no hubiera habido un competidor. Por tanto, en la competencia ambas son perjudicadas, incluso la que gana, ¿eh? Por ejemplo, competencia por la luz. Ahí tenéis ¿vale? Las plantas pues, van creciendo, creciendo, creciendo. A ver, la que más crece, pues se lleva la luz. Es una competencia. Hay que crecer más que la otra si quiero conseguir la luz. ¿Vale? O, por ejemplo, las gacelas y las cebras que compiten por el agua, que es un recurso limitado en donde vive. Entonces, pues, a ver quién consigue beber más agua. Bueno, no más agua, sino conseguir agua simplemente. Es un recurso que tienen que compartir. Por tanto, hay una competencia. En caso de que haya poca, sabéis quién es el que bebe. Y vamos ya a las relaciones intraespecíficas. Dentro de la misma especie, cuando tú compites con un ser vivo de tu misma especie. Y la primera de ellas es la competencia, que también entre un individuo de la misma especie puede haber competencia. Perfectamente. ¿Por qué? Porque como compartimos nicho ecológico, pues los recursos que necesitamos los individuos de la misma especie, pues son los mismos. Y cuando son limitados, pues hay que competir por ellos. ¿De acuerdo? Dicho de otra forma, o lo mismo, ¿no? Es decir, recursos idénticos
como os pongo ahí en lo morado. Alimento, agua, espacio, luz, son los mismos recursos los que utilizan los seres de las mismas especies. Cuando escasean, ojo, cuando hay mucho no hay problema, pero si escasean, ojo, ¿vale? ¿Y consecuencias de esto? Pues a veces hay luchas por el territorio o por el espacio. ¿Mm? Pues el espacio en el que el animal tiene su alimento, o el espacio en el que el animal se aparea, o el espacio en el que el animal se refugia. Pues ¿qué pasa? Pues que hay enfrentamientos, los individuos pelean. Y el ganador, pues el trofeo es el derecho del uso de ese territorio. Ujú. O otro ejemplo sería las jerarquías de dominancia. ¿Mm? Esto es un sistema por el cual se determina el orden en el que se utilizan los recursos. Cada individuo va a tener preferencia en emplear los recursos sobre los individuos que tengan menor rango de dominancia. Es decir, el dominante pues tiene preferencia sobre otro. Y esto hay algunas especies que lo llevan a cabo. Otra relación biótica intraespecífica serían las asociaciones. Esto es, mira, a pesar de la presencia de los seres vivos, ¿vale? A pesar de que esa presencia a veces es un problema de competencia, hay ocasiones en que los organismos de una población pues obtienen beneficios de vivir en grupo y forman asociaciones, que pueden ser, por ejemplo, asociaciones familiares, me imagino que esto no suena, pueden ser asociaciones gregarias, pueden ser colonias o pueden ser asociaciones estatales. Las familiares son las que están compuestas por individuos que están emparentados entre sí. Suelen estar formadas, por un macho, una hembra y la descendencia. Y las crías pues conviven con sus progenitores hasta alcanzar el estado adulto. Algo parecido a lo que hacemos los humanos, ¿verdad? Hay otras asociaciones que son gregarias. Son en las que los individuos no están emparentados entre sí y se agrupan con una finalidad, por ejemplo, de defenderse o de buscar alimentos, ¿vale? Por ejemplo, los bancos de peces o las bandadas de pájaros, ¿vale? Entonces, al convivir, facilita adquirir alimentos o defensa o movimientos migratorios o bueno, cualquier otra cosa. Las colonias son los individuos que generalmente tienen además reproducción asexual, entonces permanecen unidos a su progenitor durante toda la vida. Ahí tenéis unos pólipos, pues que se reproducen asexualmente y viven juntos. ¿Por qué? Porque así además consiguen alimento con más facilidad. ¿De acuerdo? Y por último, las estatales, como las abejas que tenéis ahí en la imagen, también se llaman a veces sociedades, perdón, y son aquellas en las que hay un reparto de tareas. Entonces, hay una jerarquía donde cada uno cumple una función. Incluso esa jerarquía a veces hay diferencias anatómicas, fisiológicas, como ahí tenéis la abeja reina que aparece aquí en el centro de la imagen y las obreras, y bueno, todo esto ya creo que lo hemos estudiado en otros cursos y muy interesante el mundo de las abejas. Bueno, pues poco más. Con esto damos por finalizado ya el tema y cualquier pregunta que tengáis, como siempre, me la podéis hacer. Yo encantado de responderla si es que la sé. Y nada más, que os mando muchos besos, muchos abrazos y nos vemos prontito.